Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo usar Google Trends. Google Trends es una herramienta que nos ayuda a encontrar tendencias, no valores absolutos, dentro del buscador de Google, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la primera parte, que es rangos de tiempo. Google Trends, como veremos aquí, si nos vamos a explorar, nos permite encontrar cualquier tendencia de tiempo durante todo el periodo que va desde el 2004 hasta hoy. Bueno, hasta hoy no, hasta hace 3 días. Es decir, si hoy por ejemplo es 4 de septiembre, encontraremos los datos hasta el 31 de agosto o el 1 de septiembre, depende si ya están actualizados o no. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros por ejemplo nos vamos a 2004 hasta presente en todo el mundo y ponemos Messi y Cristiano Ronaldo, lo que vamos a encontrar son las tendencias de búsqueda de ambos jugadores. En todo el mundo ha habido un incremento de búsqueda siempre más del jugador portugués que del argentino, salvo en este periodo, que es agosto 2020, que probablemente la tendencia viene a relucir por la carta para dejar el Fútbol Club Barcelona. Lo que también podemos ver aquí es como el jugador argentino debutó más tarde y las tendencias empiezan a partir de 2005 y no de 2004 como las de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Si nosotros vamos ajustando el tiempo, podemos poner por ejemplo los últimos 5 años, acotamos el rango de tiempo y vemos que las tendencias están mucho más solapadas y hay menos picos, y justo el pico aquí lo vemos ahora en el 2021, que es cuando ficha por el Paris Saint-Germain. Vamos a ir bajando otro rango, por ejemplo los últimos 12 meses, y los últimos 12 meses las tendencias van pintando diferentes, ¿vale? Podemos ir acotándolo cada vez más, 90 días. La tendencia aquí ya no es un pico, sino fueron 2 o 3 días, y aquí Cristiano Ronaldo cuando fue hacia el Manchester United. ¿Qué ha pasado los últimos 30 días? Pues han ido descendiendo. Los últimos 7 días están bastante más igualadas ahora, como veis, e incluso tienden casi a cero. Probablemente eso también sea por pérdidas. Y estos tres rangos, Past Day, Past Hour y Past 4 Hours, son prácticamente en tiempo real. Esto no formarían parte de la tendencia ni de 5 años, ni de los últimos 90 días, ni desde 2004 hasta ahora. Aquí vemos cómo van por horas, ¿vale? Entonces, bueno, hay horas en las que nadie prácticamente busca, no sube la tendencia. Lo podemos ver con las últimas 4 horas. Por ejemplo, hoy que ha habido fútbol entre hoy y ayer y que pues no ¿vale? Y Past Hour, ¿vale? Entonces, estos rangos solo los tendríamos en este último momento. ¿De acuerdo? Cuanto más real time es, más granular es, como podemos ver, e incluso puede haber picos hacia arriba y hacia abajo porque estén mucho más granular, como decimos, ¿no? Está mucho más desagregado. Además, si nosotros queremos ver las tendencias del día real, podemos poner en Trend Real Time y nos aparece una página que es esta, que también podemos visualizar desde aquí, ¿vale? Trending Search. Aquí es curioso que en España no existe, no está para esta región, sin embargo sí lo podemos ver para otros países de habla hispana, por ejemplo Argentina. ¿Cuáles son los daily search trends de hoy? El Fútbol Club Barcelona contra el Levante, el fútbol sala Argentina, UFC, Juventus Sampdoria, Día del Empleado de Comercio, bla bla bla. Nos viene la de ayer, Christopher Reeve,
River, Talleres, Manchester United, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos bajando y si queremos cargar más. Podemos poner otro país. Vamos a poner ahora, por ejemplo, la Google Trends con sus tendencias diarias de México, que también está. Ponemos México y también es Barcelona Levante, pero con otra cifra. El Southampton Wolves, Juventus, Checo Pérez, Arsenal. La verdad es que vemos que los artistas y el deporte es lo que más mueven estas tendencias. Cowboy Bebop, Mick Jagger, y aquí vemos las del día anterior, mismo caso, ¿vale? ¿Qué más podemos encontrar? Pues las tendencias en tiempo real de las 24 horas, y ya no solo por lo que sería agregado, sino incluso por categorías, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos poner que a nosotros nos interesaría solo ver las categorías de salud que hay ahora en tiempo real, y podemos ver que ha habido un incremento de Childhood Cancer por las firmas que realizan en la jornada por el mes dorado, coronavirus en Argentina, en Costa Rica, diabetes. Podemos ver estos cambios. Vamos a poner, por ejemplo, otra industria como por ejemplo tecnología. En este caso nos pondrá todas las cosas que vemos ahora mismo en tecnología, que como es The Last of Us, el juego que justo están haciendo como una serie, y que veremos el tráiler de The Last of Us mañana en principio, o esto anuncia. El juego de Bayonetta para Nintendo Switch, Earthquakes en Mars, Bullfighter, el FIFA, el juego y cómo afecta a la parte de la Liga Española, etcétera, ¿vale? Entonces, esto también está bastante interesante. Hay otra página que también serviría para, incluso como fondo de pantalla, y si alguna vez vais a las oficinas de Google lo vais a encontrar, que es Google Trends Hot Search. Ya hemos entendido las políticas y le damos a Hot Search y vais a ver, ¿veis? Nos aparece lo que está buscando ahora la gente en todo el mundo. Nosotros lo podemos descargar esto como fondo de pantalla. Vamos a ver que podemos poner la retícula que nosotros queramos y podemos poner esto y podemos ver las búsquedas que hay en todo el mundo ahora mismo en tiempo real. Lo que bueno, pues está divertido más que cualquier otro tipo de utilidad. Vemos en ruso, en árabe, en francés, en español, en inglés, etcétera. Bastante curioso, ¿no? Antes de seguir, recuerda darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias. Muy bien, ya que hemos identificado los rangos de fecha dentro de Google Trends, vamos a volver a nuestra página inicial y lo que vamos a buscar es qué ocurre cuando nosotros ponemos un término, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, aquí coffee. ¿Vale? Perdón, coffee con 2E, drink. Vamos a dejarlo en México y vamos a poner tea, también beverage, ¿vale? Aquí es importante que estamos comparando no estos términos, sino estos temas. Recogería todos los temas que vienen sobre café, por ejemplo, café con leche, el origen del café, recetas con café, problemas de salud o beneficios del café, y lo mismo para el caso del té. Podemos ver, por ejemplo, como en México en los últimos 12 meses ha habido una ligera tendencia mayor del té que del café. Podemos tirar, como hemos visto ante los rangos, 5 años, y parece que esta tendencia es bastante similar, y aquí como siempre podemos ver pues unos periodos bastante extraños, ¿no? Pero aparte del confinamiento, como se incrementó el interés del té en vez del café. Pero bueno, este no es el tema que quiero ver. El tema que quiero ver es este otro. Por un lado, podemos comparar por subregión, podemos comparar por tema específico, ¿vale?
Y lo que quiero es que nos centremos en estos términos que aparecen aquí, related queries, ¿vale? Estos son las búsquedas que los usuarios incrementan sus tendencias de búsquedas. Entonces, hay dos temas. Por un lado encontramos Rising y por otro Top. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy bien, la diferencia es que mientras Rising son aquellas búsquedas que están teniendo un crecimiento más rápido en el último tiempo, imaginad que puede haber un incremento de búsqueda del 300.000%, del 2000%, del 500%, puede que tenga un volumen más bajo que otro término, pero sí funciona mejor, ¿vale? Entonces, Rising significa todas las que están ahora mismo creciendo con una barbaridad, que esto lo que tendríamos que hacer es ver si tenemos, por ejemplo, en Google Ads, añadir estas keywords para poder capturar este incremento de tráfico y tener un incremental que no se esperaba, o bien podemos estar tuiteando o haciendo algún tipo de campañas en social para acercarnos, ¿vale? Y las otras que tenemos, que es el top, son las búsquedas como que se mantienen, ¿vale? Por ejemplo, el término T per sí, pues siempre tiene un 100% de tendencia, ¿veis? Aquí hay una diferencia, breakout y tendencia. Y pues el que tiene más tirón, en este caso, sería T de canela. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a quitar. Y vamos a poner, por ejemplo, tacos al pastor por un lado, y por el otro, en vez de tacos al pastor, vamos a poner, por ejemplo, tacos de carnitas. A ver cuál es más buscado. Y como podemos ver, los tacos al pastor son más tendencia que los tacos de carnita. Y si nos vamos a Related Query, de nuevo a Rising, vemos que están incrementando unos que pones tacos al pastor kiwi limón, tacos al pastor cerca a mí. Estos son términos que no tenían mucha búsqueda y de repente están creciendo. Si nosotros le damos a top, pues nos cambia, y estas son búsquedas que a lo mejor su crecimiento es del 1 o el 2%, pero siempre están arriba en la tendencia, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante entender estos dos conceptos. En este, pues digamos que siempre tendríamos que estar porque siempre tienen búsquedas, y este segundo, el Rising, son las que tendríamos que estar impulsando y viendo dónde podemos crecer, porque son las nuevas formas que tienen los usuarios de buscar, ¿vale? ¿Qué más? A la hora de buscar, por ejemplo, también la parte de sus regiones, vamos a cambiar. Vamos a eliminar estos topics y vamos a poner, por ejemplo, grupos de música, ¿de acuerdo? Vamos a poner un grupo de música Evergreen, los Beatles, rock band, y vamos a ver, por ejemplo, vamos a cambiar de país y vamos a elegir Argentina. Si nosotros vemos Argentina, vamos a poder ver en las subregiones donde hay mayor tendencias para los Beatles. Podemos ver Buenos Aires, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, Neuquén o Mendoza. En este caso también podemos bajar a ciudad. Avellaneda es donde hay más tendencia de los Beatles que en otras zonas. Nosotros podemos comparar aquí, por ejemplo, con vamos a poner, por ejemplo, Andrés Calamaro, que es un argentino, y vemos que incluso Calamaro durante un tiempo ha sido más famoso que los Beatles, a lo mejor le gusta, y en qué zonas hay un interés que es mayor por los Beatles. Podemos ver dónde es mayor por Calamaro. Si añadimos, por ejemplo, pues un tercero como Piazzolla, Astor Piazzolla, que es un autor bastante famoso y que ahora cumple el centenario, podemos ver justo aquí, con el centenario en marzo de 2021, cómo tiene un pico de tendencia mayor contra otros que van en declive,
y mismo caso podemos ver por subregión a cada uno, que en ningún caso, por ejemplo, Piazzolla está en amarillo, tiene más tirón. Y vamos a cambiarlo, por ejemplo, aquí, esta misma búsqueda, por Estados Unidos. En Estados Unidos, pues básicamente Andrés Calamaro desaparecido. Aquí hay una nota que dice que hubo un cambio. Y pues Piazzolla, por ejemplo, nada de nada, ni siquiera con su centenario. Lo que sí podemos ver es lo que habíamos visto ya antes, los Rising 10, y aquí en el caso de Estados Unidos podemos bajar a zonas metropolitanas e incluso ciudades específicas donde hay esa búsqueda, que en estos casos pues es donde hay personas hispanohablantes, que son las personas que probablemente puedan conocer tanto a Calamaro como a Astor Piazzolla, ¿vale? En el caso de los Beatles, pues vamos a ver que es abrumador y están en todos lados. Y por último, pues vamos a ver una cosa que es bastante chula y muy desconocida a la hora de buscar topics, es que podemos combinar diferentes países. Por ejemplo, vamos a buscar a Terry Pratchett, que es uno de los escritores favoritos. Terry Pratchett, y le vamos a poner aquí un filtro. Ahora cuando podamos. Escribimos Terry Pratchett. Aquí se ha borrado. Vamos a ponerlo otra vez. Terry Pratchett. Y vamos a poner aquí en filters, por ejemplo, Nowhere Wild. Si no, United Kingdom, los últimos 12 meses. Vamos a poder combinar diferentes tipos de fecha. Vale, mira, podemos poner pues, prácticamente aquí podemos poner el 2020. ¿Por qué no me está dejando? Vamos a poner aquí. Vamos para atrás. Directamente aquí y le damos desde el 1 de agosto de 2020 hasta el 1 de agosto de 2021, por poner un ejemplo. Ok. Nos pone la fecha y ahora vamos a hacer lo mismo con Terry Pratchett en Estados Unidos. Ponemos Change Filter, ponemos United States y ponemos nuestro filtro de 1 de agosto, 1 de agosto de 2020 hasta agosto de 2021. Le damos OK y ya empezamos a comparar, y podemos comparar lo mismo entre diferentes países, que me parece que es algo bastante interesante. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a cambiar por el juego The Last of Us. The Last of Us 2 en Estados Unidos, en Reino Unido. Aquí pone Worldwide. El problema es que tenemos que elegir mismo rango, o países o regiones, ¿vale? Entonces vamos a coger el filtro y vamos a poner, por ejemplo, aquí Spain. Ya tiene la fecha bien, y como vemos la tendencia es bastante similar. Vamos a poner Last of Us Part 2, y ahora en este último caso vamos a poner otro filtro que sea un país, por ejemplo Japón oriental. Fijamos que vamos a quitar el de España y vamos a poner, por ejemplo, otro que también sea de otro continente.
y así es mejor. Por ejemplo, Camerún. Y lo que estamos viendo es como este videojuego prácticamente en Estados Unidos, en Camerún, no tiene ningún tipo de tendencia, ha tenido algunos picos por algún motivo. Y es similar la tendencia que hay en Estados Unidos y Reino Unido. Aquí vemos este crecimiento que tuvo en Estados Unidos, pero es mucho más popular en el Reino Unido, ¿vale? Y aquí pues ya vemos todo lo que hemos estado viendo antes, las regiones, cuáles son related query, como PlayStation 5, que no es directamente él, sino el juego, sino la plataforma. En Estados Unidos, cuáles son las que están relacionadas con ella, que por ejemplo es Bella Ramsey, Last of Us Ramsey, Pedro Pascal. Como vemos, son bastante diferentes en Camerún fuera, y en Japón pues no lo entendemos porque es otra grafía, ¿vale? Entonces, pues bueno, estas son algunas cosas que podemos utilizar para Google Trends.